Capítulo 3. Bueno, sabemos que Pablo había estado en Tesalónica por un tiempo muy corto. Había enseñado durante 3 semanas, más o menos, tal vez un poco más. Y bueno, se tuvo que ir de la ciudad porque, bueno, a causa de los enemigos del Evangelio. El hecho que en esas 3 semanas hubo mucho fruto, muchas vidas que fueron transformadas. Y bueno, al dejarlas, al tener que irse, se quedó muy preocupado. Y nos cuenta Hechos que de Tesalónica fue con Silvano o Silas y Timoteo, fueron a Berea, que ahí los judíos eran más nobles que los de Tesalónica, porque todo lo que ellos enseñaban lo comparaban con las Escrituras. Pero vinieron los judíos de Tesalónica con la turba que los habían echado, y también los echaron de Berea. Bueno, finalmente fue Pablo quien se fue para Atenas, y Timoteo y Silvano quedaron en la región. Después se encontraron con Pablo en Atenas, una ciudad muy mundana, extremadamente mundana, de la cuna de la filosofía. Ahí les encantaba escuchar siempre cosas nuevas. Así que bueno, el ministerio ahí de Pablo no fue muy productivo, pero estaban extremadamente preocupados por la situación de la iglesia en Tesalónica. ¿Qué había pasado con ellos? Eran muy bebés, habían estado muy poco tiempo expuestos a la enseñanza. Ahora sí ellos vieron que habían respondido al Evangelio, pero no sabían si esa respuesta era firme, cómo iban a reaccionar ante tanta oposición. Entonces estaban muy preocupados, tan preocupados que, bueno, como vemos, deciden separarse, deciden enviar a uno de ellos a Tesalónica a ver el estado de la iglesia. Y vemos que el capítulo 3 nos habla de esa angustia que sentían, y paulatinamente esa angustia se transforma en gozo, porque cuando vuelve el enviado, que es Timoteo, trajo muy buenas noticias. Pero ahora vamos a leer los primeros 5 versículos, donde nos habla de la ansiedad que tenía Pablo y sus compañeros ante la incertidumbre de la situación de la iglesia en Tesalónica, y de las tribulaciones que estaban pasando estos hermanos. Vamos a leer entonces los primeros 5 versículos. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Bueno, también habíamos visto que Pablo había intentado, por lo menos 2 veces, dice una y otra vez, volver a Tesalónica, pero Satanás se lo impidió. No sabemos cómo, pero más allá de que Satanás haya obrado en contra, sabemos que todo está bajo el control de Dios. Entonces, ante la imposibilidad de Pablo, y siendo que su preocupación se estaba volviendo insoportable, entonces, decidieron, como les dije, enviar a uno de ellos. Y esto debe haber sido verdaderamente difícil,
porque bueno, estaban en Atenas. Atenas era una ciudad difícil de por sí, pero bueno, cuando los viajeros se separaban, no es como hoy día que hay todo tipo de medios de comunicación, que en unas pocas horas se llega a destino, ¿no? Esos eran viajes a pie, largos, difíciles, o por mar tal vez, y no se recibe noticias hasta que la persona vuelva, o que venga alguien que lo vio. Entonces, debe haber sido difícil porque iban a tener la preocupación de los tesalonicenses hasta que volviera Timoteo, y ahora se sumaba que también iban a estar preocupados por Timoteo. Así que bueno, pero dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, se ve que la ansiedad que tenían era demasiado grande, así que acordamos quedarnos solos en Atenas. Porque tenemos que recordar también que los enemigos de Pablo decían a los creyentes que Pablo era un charlatán y que en realidad cuando se fue se olvidó de ellos, que ahora todos los problemas que ellos tenían eran por culpa de Pablo en definitiva. Pero vemos que no era así. Pablo estaba verdaderamente preocupado. Y Pablo tenía esa preocupación y la consideraba uno de sus mayores pesares. En el capítulo 11, creo que es de 2 de Corintios, sí, capítulo 11, él habla de todos los padecimientos que tuvo. Bueno, sufrió azotes, persecuciones, peligros en los caminos, en las ciudades, naufragios. Pero dice en el versículo 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces esa preocupación, esa angustia por los creyentes, por no verlos, por no saber qué les pasa, era realmente muy, muy pesado para Pablo. Y él había dicho, si se acuerdan, que los amaba como no me acuerdo la palabra, pero como una nodriza, ahí está la palabra, una nodriza a sus propios hijos. O sea, es muy fuerte esta imagen, porque la nodriza cuida niños, y se supone que las niñas del amo, y se supone que los debía amar. ¿Cuánto más no iba a amar a sus propios hijos? Bueno, así los amaba Pablo. Después habla de que también los cuidaba como un padre a sus hijos. Entonces, esta preocupación se fue haciendo insoportable hasta que dijeron, bueno, vamos a enviar a Timoteo. Y acá nos surge una pregunta, porque la Escritura también habla de que la ansiedad es un pecado. Y hay mucho escrito sobre la ansiedad. Entonces, ¿qué es? ¿Un pecado o no es un pecado? ¿En qué quedamos? Bueno, y cuando profundizamos un poco en este tema, vamos a encontrar que sí es pecado y que no es pecado. O sea, hay una ansiedad que es pecaminosa y hay una ansiedad que no es pecaminosa. Al contrario, hay una ansiedad que es beneficiosa y que es necesaria. Entonces, vamos a ver una y otra, ¿qué les parece? La ansiedad pecaminosa es la que las personas tienen sobre cosas del mundo, sobre cosas materiales, sobre la ansiedad por el futuro, miedo por lo que vendrá, ansiedad por tener riquezas materiales, cosas que el mundo ofrece. Y esta clase de ansiedad, el Señor Jesús lo dejó bien claro, se debe a la falta de fe en Dios. Vamos a ver en Mateo 6:25 al 33, el Señor habla sobre esta clase de ansiedad y dice,
Este es el Sermón del Monte. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que es hoy y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Acá el Señor se está refiriendo a esa clase de ansiedad, bueno, por lo que se va a comer, lo que se va a poner, el vestido, por el futuro, y habla de, miren, los lirios del campo, las aves del cielo. Hablando de lirios, en mi patio, no sé si serán los mismos lirios que en la Biblia, pero está lleno de lirios hermosos, y realmente uno dice, si Dios viste así. Y lo que dice el Señor es que tener esa clase de angustia, de ansiedad, en Lucas habla de ansiosa inquietud, dice, es por falta de fe, hombres de poca fe, dice. Esa clase de ansiedad, dice, es de los gentiles, está refiriéndose a los mundanos, a la gente que no tiene confianza en Dios. Y la realidad es que hay mucha gente que se llama a sí mismos cristianos, creyentes, y que tienen esta clase de ansiedad. Y esto es una alarma, porque el Señor Jesús dice que los que tienen esta clase de ansiedad siendo creyentes, bueno, esa semilla sembrada, la palabra, termina siendo ahogada. La ansiedad ahoga la palabra de Dios. Y entonces el creyente no produce fruto, lo cual es una contradicción, porque el verdadero creyente necesariamente produce fruto. Es una condición del creyente producir fruto. Así dice en la parábola del sembrador. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Mateo 13:22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. En la Reina Valera dice el engaño de las riquezas. Así que no se produce ningún fruto. Las preocupaciones terminan ahogando la palabra de Dios. Y dice el Señor Jesús también que cuando Él vuelva, aquellos que están preocupados por las cosas de la vida, las preocupaciones del mundo, no van a estar preparados, no van a estar listos. También te voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Lucas 21:34. Tengan cuidado, no dejen que su corazón se entorpezca con parrandas y borracheras ni por las preocupaciones de esta vida. No dejen que ese día los agarre desprevenidos, como una trampa, pues ese día vendrá sobre cada ser viviente de la tierra. Manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Así que bueno, cuidado con las preocupaciones de este mundo. Esas preocupaciones que son lógicas en las personas que no confían en Dios, porque verdaderamente cuando vos no tenés confianza en Dios, y el futuro es incierto, las cosas son impredecibles, vos no sabés
qué va a ocurrir esta noche, y realmente entonces produce preocupación, lo que produce temor. Pero en el momento en que vos te sometés al señorío del Señor, que vos decís, bueno, ya no soy yo, sino Cristo en mí. Obviamente eso es una obra del Espíritu Santo, no es algo que uno lo hace voluntariamente. Bueno, cuando uno se somete al señorío del Señor, todas esas cosas que eran importantes pasan a ser secundarias. El Señor las llama añadiduras, que es el mismo Señor que se ocupa de las añadiduras. El creyente se enfoca en lo que tiene que enfocarse. Por eso el Señor dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. El reino de Dios es el reinado de Dios, buscar la voluntad de Dios, ser sumisos a su voluntad. Y todo lo demás viene solo. Entonces esas preocupaciones desaparecen cuando uno confía en Dios. Y dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La confianza en Dios produce paz. Entonces, el Señor hace todas las cosas para nuestro bien, como dice el apóstol Pablo. Sabemos que además que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, todas las cosas buenas, malas, agradables, desagradables, todo nos ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabiendo eso, bueno, tenemos paz. Tenemos paz. Entonces, esa es la preocupación que el creyente no debería tener. La preocupación por las cosas mundanas. Pero hay otra preocupación que es buena y que es esperable y que es sana, que es la que no proviene por falta de fe, sino por decir una cosa, por exceso de amor. Por amor. Uno cuando ama, necesariamente se preocupa por el ser amado. Bueno, yo creo que todos lo comprobamos con nuestros seres queridos, ¿no? Cuando no sabemos cómo están, o ya pasa un tiempito que no tenemos noticias, queremos saber cómo les va. Y si sabemos que les va mal, oramos por ellos. Bueno, justamente de eso se trata. Dice la Escritura que esta clase de preocupación es necesaria para la vida de la iglesia. Mirá cómo lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:25. Para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Está diciendo que Dios hizo a todos diferentes, pero que todos son igualmente importantes. Y que en esta diferencia hace que todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De eso se trata. Entonces, el apóstol no estaba preocupado por cosas materiales ni por el futuro, estaba preocupado por esas personas a las que él le había predicado, les había enseñado con todo amor y que ahora no sabía cómo estaban. Pero este tipo de preocupación no es pasiva, no es que uno se deja vencer por la preocupación. El apóstol sabía que había dos cosas que hay que hacer en estos casos. La primera, orar. Cuando uno está angustiado, preocupado por una persona o por muchas, lo primero es la oración. Dice el apóstol a los Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La angustia se transforma en paz, porque orando y dejando todas nuestras cargas a los pies del Señor, bueno, sabemos que Él otra vez, ¿no?, nos renueva esa paz, que Él está al control, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que hay que hacer, orar. Dejar todas nuestras cargas a sus pies. Y además de orar, también hay que hacer. Entonces está la oración y está la acción. Y eso fue precisamente lo que hizo el apóstol Pablo. Oró, pero también él, confiando en el Señor,
quiso de alguna manera averiguar cuáles eran las necesidades de esa gente para poder suplirlas. Porque también Santiago dice, solamente orando no es la cosa, vos tenés que también, si alguien tiene hambre, vos tenés que darle de comer, si tiene sed tenés que darle de beber, dice el Señor. Entonces, Pablo, con estos hermanos, Silvano y Timoteo, dice, acordamos quedarnos solos, o sea, él y Silvano se quedarían solos en Atenas y enviarían a Timoteo para ver entonces cuál era la situación de los tesalonicenses y ayudarlos en lo que ellos pudieran. Ahora, tenemos que hacernos preguntas, porque la palabra nos confronta, entonces tenemos que preguntarnos cuál es la fuente de nuestras preocupaciones. Me siento ansioso por el futuro, por asuntos materiales, o mi prioridad es el reino de Dios, mi prioridad es, las cosas del Señor, los hermanos, y estoy orando y estoy haciendo lo necesario por ellos. Es algo que tenemos que examinar. Y si encontramos que estamos demasiado preocupados por cosas materiales y el futuro, siempre hay tiempo de corregir, de arrepentirse, porque Mateo 6 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, continúa el apóstol y dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, enviaron no digo que es el mejor, pero el más capacitado. Seguramente Timoteo era el más joven, el que tenía mejores condiciones para ir para viajar solo, pero él era nuestro hermano, hermano de Pablo, de Silvano y de los tesalonicenses, alguien que conocían, y era un servidor de Dios, un siervo aprobado, un siervo que Pablo conocía, que ya había demostrado su devoción a Dios, su amor. Pablo le escribe a los filipenses de Timoteo, a nadie tengo como él, dice, que tenga tanto amor por ellos. Y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, un predicador del Evangelio de Cristo, alguien que ya había también trabajado, enseñado, además de haber sido transformado por el Evangelio de Cristo. ¿Y para qué? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Eso era lo que ellos necesitaban. La mayor preocupación de Pablo es que la fe de ellos haya decaído o que no haya sido una fe verdadera. En tan poco tiempo no se puede verificar si una persona es verdadera o verdaderamente creyó o es pura emoción. Ahora, cuando vienen las pruebas, ahí sí se ve si la fe es verdadera. Entonces, enviaron a la mejor persona que podían para suplir las necesidades de esta gente. Lo que ellos necesitaban era alguien que los confirme y los exhorte respecto a vuestra fe. Entonces, ¿ves lo que significa cuando hay un motivo de preocupación? Orar y hacer todo lo que se pueda para suplir las necesidades de esa gente, de la gente por la que estamos preocupados. Hay una gran diferencia entre una preocupación y la otra. Dice que, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. El propósito con que Pablo envía a Timoteo es para fortalecerlos, para animarlos, con el sentido de que nadie se inquiete, dice, por estas tribulaciones. En el original, el sentido es que nadie los engañe por estas tribulaciones. Y esa palabra engañar tiene
un significado literal con mucho contenido. La traducción sería un perro que mueve la cola. Que nadie los engañe, que nadie los haga ser como un perro que mueve la cola, sería. Porque vos sabés que para que un perro mueva la cola, ¿qué se necesita? Ponerlo contento, ¿o no? Vos con unas caricitas en la cabeza, el perro enseguida mueve la cola, ¿o no? Bueno, eso es una artimaña de Satanás, que con buenas palabras, con las palabras adecuadas, con palabras dulces, las personas queden contentas. Eso hacen los falsos profetas, los falsos maestros. Ustedes escuchan y se enferman, pero la gente enseguida se pone contenta, como un perro que mueve la cola. Entonces, podemos pensar que Pablo se preocuparía pensando estos falsos maestros o estos enemigos del Evangelio, estos judíos y gentiles también, podrían decirle, bueno, todos estos problemas que tienen ustedes es por culpa de Pablo, que viene con ideas raras, los dioses que ustedes abandonaron, se enojaron con ustedes y por eso les vinieron todos estos problemas. Pero dejen eso que Pablo les enseñó, vuelvan a sus dioses antiguos y todo se va a arreglar. Eso es lo que Pablo estaba diciendo, con que nadie los engañe, que no los hagan mover la cola como un perrito, con palabras fáciles, con palabras agradables. Pero esto es así cuando las personas no son verdaderos creyentes, cuando la fe no es verdadera. Pero ahí está, la realidad es que ellos no eran como perritos que mueven la cola, no se dejaron engañar, no se dejaron seducir fácilmente. Y le dice Pablo que nadie os inquiete o engañe por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, para pasar tribulaciones. Mira, otras traducciones dicen, la Biblia de las Américas dice, porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados. ¿Destinados a qué? A las tribulaciones, a sufrir tribulaciones. No fuimos destinados a prosperidad, ni a riqueza, ni a salud. La Biblia textual dice, porque vosotros sabéis que a esto estamos destinados. La Nueva Traducción Viviente traduce, pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Y esto es algo que a mí particularmente también me lo hace ver con ustedes, porque a nadie le gusta escuchar estas cosas. Yo te estoy diciendo, vas a pasar por dificultades, vas a pasar por tribulaciones. Es más lindo que te digan, no, vienen tiempos de grandeza, tiempos de prosperidad, se abren los cielos, eso es lo que la gente quiere escuchar. Pero el verdadero creyente quiere la verdad, no se deja, como dice ahí, engañar como un perro que mueve la cola. ¿Se das cuenta? Lo quiere la verdad. Entonces, dice Pablo, para esto hemos sido puestos, para pasar tribulaciones, es algo que Dios ha destinado. El Señor Jesús dice en Juan 16:23, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y bueno, y la famosa carta a los Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Pero no podés sacar esa frase
Es decir, somos más que vencedores, como diciendo, somos los campeones de la vida. Dicen, antes en todas estas cosas. ¿En qué cosas? En tribulación, en angustia, en persecución, en esas cosas somos más que vencedores. Cuando vienen esas cosas, en vez de derrotarnos y aplastarnos, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, no de nuestras fuerzas. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá está nuestra victoria, en el Señor. Somos más que vencedores en todas las tribulaciones y en todas las aflicciones que puedan venir. Y esa es la muestra del creyente, que permanece. Vienen los golpes y son fuertes, y a otros vienen más fuertes todavía, y otros más fuertes. Y el creyente permanece porque es más que vencedor en Cristo Jesús. La segunda Timoteo 3:12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Padecerán persecución, capaz que no te persiga el ejército ni la policía, pero en tu casa, en el trabajo, tus amistades, vas a tener aflicciones. Y entonces uno dice, pero una iglesia tan pequeña, tan jovencita, ¿por qué Dios lo hace pasar por eso? ¿Por qué no les evita? ¿Por qué Dios es poderoso? ¿O no? Podría no ponerlos en esa situación. Y podemos extenderlo a todos los creyentes. ¿Por qué Dios nos hace pasar por esto? ¿Qué es tan doloroso? ¿Por qué tengo que chocarme siempre con la misma piedra? ¿Por qué tengo que sufrir tal cosa? No quiero, ¿por qué? Bueno, para esto hemos sido puestos. La Escritura nos hace ver que justamente el hecho de que estemos pasando por aflicciones no quiere decir que Dios se olvidó de nosotros o que Dios está enojado con nosotros, porque también es una mirada muy común decir, eso por un pecado te dicen, ¿no? Dios te está castigando. No tiene nada que ver. Ni es un castigo, ni es que Dios se olvidó de vos. La Biblia dice que al contrario, es una muestra de que Él te ama y te trata como un padre a su hijo. Hebreos 12:5 dice, nueva traducción viviente, ¿no? ¿Acaso olvidan las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. El Señor, cuando habla de la vid, y nosotros los pámpanos, dice que nos tiene que podar para que demos mucho fruto. Entonces, Dios tiene el poder para sacarnos de la tribulación, de la aflicción. Tiene poder para que nunca pasemos por eso. Evidentemente, si Él nos mete, como dice, para esto hemos sido puestos, es porque tiene propósitos. Incluso Dios, en su poder, en su soberanía, Él nunca es autor de la maldad, Él nunca es autor de pecado, pero puede usar incluso el pecado y la maldad de personas para el bien, para cumplir su propósito. Tenés el caso de José con sus hermanos. Ya cuando Jacob murió allá en Egipto, los hermanos pensaron, bueno, ahora murió papá, y ahora José se va a vengar de todos nosotros. Y en Génesis 50:20 dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.
¿Mm? Entonces, Dios nos hace pasar por tribulaciones, por pruebas, por aflicciones, por llanto, por dolor, porque es necesario. Dice 1 de Pedro 1:6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Las diversas pruebas por las que pasamos son necesarias. ¿Para qué son necesarias? Bueno, la Escritura dice que son necesarias por muchas causas. ¿Querés que leerte algunas? Bueno, dice que las aflicciones, las tribulaciones, son, en primer lugar, necesarias para que nosotros entendamos nuestra debilidad. Y esa debilidad nos hace dependientes de Dios. El Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando estás en debilidad, recurrís a Dios. Cuando no estás en debilidad, te olvidás. Salmo 121:1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Eso hace que nos vayamos a los pies del Señor. 2 Corintios 12:7, dice el apóstol, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, tenemos que pasar por situaciones difíciles, por tiempos difíciles, para que nos mantengamos débiles, en dependencia de Dios, para que recurramos a Él en oración. También, cuando pasamos por tribulaciones, nuestra fe se fortalece. Es en la tribulación cuando tu fe se fortalece. Dice 1 de Pedro 1:7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Entonces la fe se va endureciendo, se va perfeccionando, forjando. Vas conociendo al Señor con más profundidad en las pruebas. Entonces, también sirven las pruebas para forjar nuestro carácter, para hacerlo cada vez más parecido a Jesús. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, un carácter probado significa, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Santiago dice 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Y Hebreos, que recién leíamos, el versículo 12:11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Esta es la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice fruto apacible de justicia, produce fruto apacible de justicia. Fruto, un carácter apacible, un carácter amable, paciente. Eso lo provoca el Señor por medio de las tribulaciones. También pasar por tribulaciones hace que nosotros podamos ser de apoyo más adelante, ¿no? Con las personas que están pasando por una situación parecida. 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y también pasar por tribulaciones hace que
tengamos más sabiduría. Santiago escribe, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. De a poco el Señor también va dándote más sabiduría para enfrentar las tribulaciones. Y bueno, esa sabiduría crece, la sabiduría que viene de lo alto, que es benigna, que es apacible. Y si te falta sabiduría, pedile a Dios. Pero es producto de la tribulación también. Y también el pasar por tribulaciones, por tiempos difíciles, hace que no nos aferremos a esta vida, sino que estemos esperanzados en la que viene. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que vamos a tener tribulaciones, aflicciones, porque, bueno, Dios va perfeccionándonos. ¿Y sabes cuándo van a dejar de venir? Cuando no va a haber más tribulaciones. Y dice Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada por su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. No habrá más muerte, dolor, llanto. Eso nos espera a nosotros. Pero mientras tanto, aquí, sí, acá sí tendremos dolor, tendremos llanto. Y Pablo les había advertido estas cosas a los tesalonicenses en el poco tiempo que estuvo con ellos. Por eso les dice, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y lo sabéis. Los sufrimientos en la vida cristiana son un hecho y es necesario que se enseñe esto. Porque cuando la fe no está basada en la verdad, vienen las tribulaciones y hacen que la gente tropiece. También en el sermón en la parábola del sembrador dice el Señor, Mateo 13:20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Va a venir, no dice si viene, al venir la tribulación por causa de la palabra. Entonces, la fe del cristiano tiene que ser probada, es una realidad, es un hecho. Y como buen pastor, Pablo se los anunció a los tesalonicenses. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, dice, envié para informarme de vuestra fe, no sé que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Ese era el temor de Pablo, que lo hayan tentado, que el tentador, Satanás, porque esa es su tarea. Satanás tienta ahí las pruebas, los momentos difíciles, son el momento clave donde Satanás tienta. Y como decíamos, van a venir personas que van a decir las palabras adecuadas. El tentador tiene esa facilidad, esa capacidad.
Y Pablo realmente no sabía cómo los tesalonicenses iban a reaccionar. Entonces tenía miedo de que nuestro trabajo resultase en vano, que la fe de los tesalonicenses hubiera flaqueado. Pero Timoteo vuelve con noticias de sumo gozo, y eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Amén. Amén.